Buenas. Bienvenida Liliana. Bienvenidas. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más y bueno, vamos a estar entrevistando a Celeste Rojas Mujica, así que en unos minutitos ya arrancamos. Hola Lev. Buenas a todos. En unos segunditos ya vamos a estar arrancando la entrevista con Celeste Rojas Mujica. Ya estuvieron pudiendo ver algunos videos de la BIM. Recuerden que está la página web del proyecto Mirarnos a los Ojos, volver a en la página que la dirección es bim.com.ar. Si no vieron los videos, pueden encontrarlos ahí. También pueden encontrar el video Wiro de Celeste, que vamos a estar charlando un poco de eso también, de su obra en general y de su obra particularmente que presentó acá para esta edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento. ¿Les gusta la música? Ah. Bueno, ya somos varios. Voy a arrancar presentando para quienes sea la primera vez que asisten a esta Bienal de la Imagen en Movimiento. Primero voy a invitar a Celeste, si no después ya esperen que encuentro cómo se hace. Ya voy. A ver. Ah, ya. Celeste. A ver. Celeste, ¿ya entraste? No, todavía no. A ver. Voy a avisar que entre, así ya vamos arrancando. Bueno, mientras espero que se conecte Celeste, como les decía, voy a presentar un poco lo que es la Bienal de la Imagen en Movimiento, esta edición particular de la BIM 2020. La Bienal de la Imagen en Movimiento es una combinación entre festival de cine y a la vez una muestra de arte contemporáneo. Obviamente el eje central es el cine y el video experimental. Y es un espacio todos los años cuando se hace, ¿no? En la manera presencial, ocurre en diferentes museos, en cines, además se hacen talleres, conferencias, seminarios, charlas con artistas. Y bueno, es un espacio de encuentro pensado más que nada para los amantes de las artes audiovisuales y es un proyecto de Continente, producido también por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, y se realiza cada 2 años en la ciudad de Buenos Aires. Luego este año, debido a la pandemia, pensamos cómo hacer, ¿no? Para traer la BIM, para hacer esta edición de la Bienal. Y bueno, se resolvió, digamos, desde los directores
de la Bienal, a Andrés de Negri y Gabriela Golder, decidieron hacer este proyecto web, Mirarnos a los Ojos, Volverá, donde se pudieran centralizar, digamos, o se pudiera generar un proyecto audiovisual coral, ¿sí? Un universo de un montón de videos realizados en la pandemia por artistas de diferentes lugares del mundo. A modo de testimonio, ¿no? de este año en particular, en que muchas de nuestras actividades normales, bueno, la humanidad toda tuvo como un quiebre, un momento de pausa. Tuvimos que ponernos a pensar otros modos de hacer, otras urgencias, ¿no? O muchas urgencias que se volvieron más fuertes. Entonces, bueno, ahí está este proyecto que estamos haciendo, Mirarnos a los Ojos, Volverá, que lo pueden encontrar en bim.com.ar. A ver si ya se conectó Celeste. Creo que todavía no. Celeste, a ver. Acá está, sí. A ver. Sí, estoy en la tele. Qué bueno, hay varias amigues. Ay. Nunca había hecho un vivo manejándolo yo, así que todavía estoy aprendiendo. Voy a bajarle un poco la música. Bueno, mientras tanto que Celeste engancha la conexión, voy contándoles un poco de ella. Bueno, Celeste Rojas Mujica, nacida en Santiago de Chile en 1987. Bueno, la edad supongo que la podía decir. Está online, así que se puede decir. Bueno, es una artista visual, fotógrafa y realizadora de cine. Vive y trabaja en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Ya participó de la BIM en 2018 y ahí fue galardonada con el segundo puesto del Premio Grifa a la creación audiovisual experimental latinoamericana con su obra Una sombra oscilante. A ver. Sí, ahí está. Creo que estoy haciendo bien las cosas. Ya le mandé la solicitud, ahora estoy esperando. Ahí está. Buenas. Tengo un celular que se muere de vez en cuando. Espero que resulte. De una, bueno, sí, estamos ahí luchando con la tecnología. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Ahí estuve más o menos presentándote, no sé si escuchaste la presentación que hice, cortita. No, pero no importa. A ver, uy, yo quiero sacar, justo tengo los comentarios encima de tu video. Bueno, no importa. Bueno, Celeste, queríamos conversar un poco con vos acerca de tu obra, de este momento tan particular que estamos viviendo todos y cómo está siendo para vos como artista. Este, bueno, de tu participación particularmente también en Mirarnos a los Ojos. Así que, eh, si querés empezar a contarnos alguna cosita o bueno, yo tengo algunas preguntas anotadas. Este, bueno, si querés te hago una pregunta. No, te cuento un poco. A mí la invitación de la BIM fue como una sorpresa muy linda en este momento porque, bueno, fue inesperada. Muchos de los festivales o de instancias así en las que participamos eh, se cancelaron o algunas pocas se volcaron hacia esta posibilidad digital online y la verdad es que no tenía pensado hacer nada hasta que Gabriela me convocó y, y lo tomé como un juego en medio de la pandemia y decidí mezclar una serie
audios y de historias que se fueron entretejiendo entre audios de mi papá, historias de mi hermano, y bueno, la verdad es que me di la libertad como de experimentar así sin ningún propósito, como muy claro, y eso fue muy lindo. Qué bueno. Sí, está muy bueno tu video, Wiro. La verdad, me gustó muchísimo. Y ahora que decís esto de tu hermano, justo estaba volviendo a ver Una sombra oscilante, que fue el video con el que te presentaste en la BIM anterior. Y ahí también lo nombras a tu hermano. Él también trabaja con archivos como vos. ¿Cómo es la cuestión? No, mi hermano es escritor y en algunos proyectos hemos colaborado, hemos hecho como sí, una colaboración y un diálogo, y en otros casos yo me apropio de algunos de sus textos que me sirven como disparadores o como, sí, como ideas para continuar algún proceso. Así que nada, es eso. En el Claro. caso de Una sombra oscilante, ese proyecto surgió en el medio de muchas cosas, entre las cuales está un libro que escribió mi hermano, eh, que es como una especie de autobiografía ficcionada, y algunos de esos textos estuvieron ahí como dando vueltas durante el proceso de ese corto. De una. Claro, sí me acordaba que justamente tomás palabras de él para referirte a tu papá y reconstruir un poco esa historia de tu padre como fotógrafo, bueno, en los 70, en los 80, ¿no? Sí, Eh, sí. claro, y en la dictadura chilena particularmente. Eh, Bueno, justamente quería preguntarte por esta cuestión de la ficción. Vos venís trabajando mucho con el tema del dilema del par, digamos, de la ficción y el documento. Y quería preguntarte en qué medida crees que las ficciones operan o pueden operar en la política y en la consolidación de lo real, digamos. Este, Em, yo trabajo bastante, como decías, como en esta reflexión como constante en torno a los límites de la ficción y el documento y cómo también una cosa puede como habilitar ciertas reflexiones en lo otro, como eh, más que nada también por el tipo de medio con el que trabajo, que es principalmente la fotografía y que tiene como esa historia y esa herencia como aún tan presente sobre esto de ser un documento de lo real. Eh, y entonces como ese es mi medio principal, trabajo bastante en mis obras como pensando en torno a esa posibilidad que la fotografía tiene, como de que nos permita tanto entenderla como documento, como también en una posibilidad de ser un espacio para imaginar y para pensar en posibilidades remotas o inciertas de futuros. Un poco haciendo referencia a Una sombra oscilante que lo mencionaste, donde uso fotos de archivo de mi papá. La idea ahí, que eso también es un proyecto de largo que está en proceso, es pensar no solo en la relevancia de esas imágenes, que son sin duda como representan un periodo muy relevante en la historia de Chile y de la región, sino también pensarla justamente en su posibilidad como de brindarnos espacio para la imaginación, para elucubrar como fueras de campos posibles o para pensar sobre el lugar de aquel que tomó esas fotos y no únicamente sobre lo que hay como índice en esas imágenes, como directamente en esas fotos. Eh, y es algo que sí, que me interesa y como sobre lo que trabajo tanto en el campo de las artes visuales como de cine y bueno, y todo esto, que es como
una transdisciplinariedad constante. De una. Sí, justamente pensaba justamente en estas operaciones que haces con el fuera de campo, ¿no? Como con toda esa historia que, que queda, que queda implícita, ¿no? Como en ciertos documentos históricos y cómo de repente tus imágenes empiezan a también contrarrestar o hoy día en esta dinámica, ¿no? De la posverdad y de la creación de imágenes que no sabemos si son reales o no, como también como se puede traer un poco de lo íntimo para contrapesar esas historias hegemónicas o esas verdades, ¿no? Este, Sí, sí, yo creo que también es como una intención de una suerte de revancha o de reivindicación desde estos lugares donde, que, bueno, que son quizás o más marginales respecto de la historia oficial, eh, o que vienen a por lo menos preguntarse sobre las certezas y sobre esos discursos oficiales que vienen a decirnos cómo deberíamos entender nuestro pasado, nuestro presente o, bueno, las cosas que acontecen. claro. Está eso también. Yo estaba pensando, bueno, justamente en esto de la ficción. Hay una película donde Donna Haraway dice que la ciencia ficción, como a pesar de ser un género minorizado o bueno, como tenido menos en cuenta, no solamente por ser literatura, sino dentro de la literatura también, pero que a ella justamente como que le permite siempre generar teoría, reflexiones políticas. Quería preguntarte cuáles son para vos las ficciones propias o ajenas que te han ayudado a pensar como cierto habitar latinoamericano o, bueno, construir esta subjetividad, digamos. Tenés, si se te ocurre En alguna. No sé si se me ocurren y en general estas preguntas como que nunca sé muy bien cómo responderlas porque mi práctica es poco rigurosa en un sentido como de hacerme de demasiadas referencias durante los procesos creativos, o en fin, como que por lo general mis referencias o mis diálogos son más con mis amigues o con mi familia y por supuesto igual en eso aparecen como, no sé, artistas o teóricos u otras cosas, pero no son la base como de lo que hago o de lo que pienso. Entonces, creo que por lo general construyo en base a cosas que siento y que me pasan y que me tocan en lo más profundo, que tienen que ver principalmente con la historia, particularmente de mi país, que es una historia, por ejemplo, no sé, la de la dictadura reciente, que también me toca en lo personal, entonces como que también todo el tiempo estoy eh, trabajando sobre ese plano que decías como más de lo íntimo y de lo, sí, de lo público o de lo colectivo. Pero no sabría decirte en este momento algunas referencias o De no una. sé, acompañar esa pregunta. No, no, está todo bien. Yo, capaz que justo tenías alguna ficción ahí como muy, y estaba bueno, como decir, como una curiosidad. Bueno, también quería preguntarte, así como yendo por este lado de la ficción, en Wiro, esta obra que presentaste para esta edición de la BIM, lográs como que, al menos desde mi punto de vista, como a través de esta narrativa, medio de la ciencia ficción, o sobre un escenario distópico y tal, eh, ligado al escenario de la pandémica, como volver a poner el ojo sobre la insurrección chilena, como que le terminás encontrando la vuelta, eh, y volvés a hablar de, bueno, de conspiraciones contrahegemónicas, de sublevaciones populares, de plebiscitos constituyentes.
¿cómo atraviesa tu labor como artista esta coyuntura política mundial donde para Chile hoy día como que también es doblemente compleja, ¿no? Mm. Sí, yo creo que de manera muy orgánica, como que estoy constantemente consumiendo información, imágenes y también haciendo parte de algunas experiencias como de lo político que se están dando. em, y eso es como inevitable que se cuele en mi obra, como en mis procesos creativos. Eh, y digamos que, bueno, en este caso particular de Wiro, justo, bueno, se sabe como que en Chile estábamos ante un proceso que era muy vivo y muy vivo en todos sus sentidos, como con la gente en las calles y con un montón de sensaciones como brotando espontáneamente, y de pronto vino la pandemia y eso fue la mejor excusa para las instituciones y para el poder, como para obligarnos al encierro. Eh, y eso provocó como un efecto muy duro, como un golpe muy fuerte a la experiencia de las personas en Chile. Y, uy, me estoy quedando sin batería. Eh, Uh, bueno, voy a terminar Cualquier esto cosa y busco. dale, Eh, hacemos un y, recreo. y, y en medio de todo eso, y también generando otras cosas como paralelas que cruzan también mi práctica artística con el resto de mi vida. eh, Mi papá, no sé, por ejemplo, me empezó a contar cómo se lavaba las manos cuando al comienzo te decían que tenías que lavarte las manos por 20 segundos, y entonces qué canción cantaba para lavarse las manos. Y así, eso me pareció como muy gracioso, que en él apareciera como la internacional, y que ese fuera como su motor de inspiración en el momento de cuidarse. Y, y fue así, o sea, siento que no sé, que las cosas como que van apareciendo porque es también sobre lo que uno está pensando, más allá de si lo inscribe en la práctica artística o no, ¿no? Voy a ¿Sabes ponerle, qué, Coruno? ¿cómo? Más allá, justo se cortó en la última frase, más allá de qué dijiste. Más allá de si uno lo inscribe en la práctica artística o no, como Ah, es, nada, como parte de lo que uno está pensando y sobre lo, como en este caso fue como un juego, pero es sobre lo que venía hablando también con mi familia estos días. Yo en este momento no estoy en Chile, estuve para gran parte del proceso del estallido y lo que vino después, y luego me volví a Buenos Aires, que es donde vivo, y mi intención era volver a Chile, y en el medio vino todo esto, y entonces, no sé, con mi familia como que de lo que hablábamos era de cómo se había frenado todo y ahora están encerradas, y así también surgió esta idea, este juego para la BIM. claro. ¿Querés buscar el cargador? Te espero, Sí, si querés. lo puse, ahí lo puse en la compu a cargar Lo- con un cable, así que espero que ande todo bien. De una. Bueno, acá Bey decía, lo íntimo es público, la realidad es ficción. ¿Quiénes marcan los límites entre estas dicotomías? Hashtag reflexiones. Eh, bueno, es un poco esto que estábamos charlando bueno, cómo se mezcla en tu trabajo justamente esto, el contexto, la coyuntura política con charlas con tu papá, con charlas con tus amigues, con archivos, ¿no? Como, este, y bueno, a mí con el Wiro me pasó que mi imagen de Wiro era el instrumento de cumbia, ¿viste?
Eh, y cuando lo busqué, ahí lo busqué en Google y entendí que era el cochayuyo, que la conozco a la planta por haber estado allá, pero no tenía idea y también ahí como que cobró otro sentido. Igual vos decís como que encuentran la cura a través de este alga, el cochayuyo. Eh, Sí, nada, eso, me parece muy... Sí, sí, decime. no, dime, dime. No, que me parece muy bueno como de repente, por eso preguntaba si había otra referencia, porque de repente no son tantas las ciencias ficciones como que habitan, o al menos las que yo conozco no son tantas las que habitan como lo latinoamericano y con herramientas de, de esta idiosincrasia, ¿no? Como, eh, Mm, nada, me sonaba muy sí, interesante. sí, eso es, ese texto está tomado de unas cosas que escribió mi hermano, justo en este periodo, obviamente, y a mí también me pareció como muy interesante lo del güiro, porque forma parte como de la cultura popular de lo que es, bueno, un país que se vuelca al mar y que está ahí en contacto como con una problemática que también está súper presente todo el tiempo, porque hay gran parte del mar en Chile que está privatizado, entonces hay como varias capas que quizá eh, como mirando atentamente o pensando atentamente sobre ellas, hablan de no solo la pandemia y un inminente plebiscito, sino también, bueno, todo lo que hay detrás de eso, de ese inminente plebiscito y de lo que se juega ahí, como también de lo que, de bueno, de con qué precariedad, digamos, vivimos estos momentos. Claro. Sí, justamente me parecía interesante que de repente, ¿no? Como la vacuna en esta ficción estuviera ahí a la mano de los pescadores, de los trabajadores, eh, y que también, bueno, es algo que pasa tanto con el cochayuyo o con el güiro, como con otras cuestiones, digamos, con otros recursos naturales en todo el mundo, pero en Chile también mucho, ¿no? Como con toda esta cuestión del extractivismo y, y el imperialismo sobre esos territorios, ¿no? Este, y bueno, volviendo un poco a las otras preguntas que te quería hacer, eh, bueno, ya estuvimos hablando un poco de los archivos, los íntimos y personales en la construcción de una narrativa, ¿no? Este, eh, ¿Cuál es para vos o cómo pensás que debería ser el aporte social de los artistas visuales o realizadores en el contexto latinoamericano hoy? Digamos, o desde dónde vos te posicionás quizás, cómo pensás tu práctica. Eh, No sé si es algo sobre lo que estoy como pensando como para tener una respuesta muy clara, pero un poco sobre lo que venimos hablando. En mi caso, yo me concibo como una trabajadora que emplea, en este caso, disciplinas artísticas o materiales o medios artísticos para trabajar. Creo que eso es algo relevante y más relevante aún en este contexto porque creo que esta pandemia nos vino como a demostrar cuán precarizados estamos Mm, eh, y cuán urgente es la necesidad de, por ejemplo, una organización o demandar por nuestros derechos como personas o trabajadores de la cultura. Eh, y en ese sentido creo que sí, que el arte tiene que formar parte como idealmente, de otras luchas y de otras demandas que también nos atraviesan, como por lo menos así es como yo
inevitablemente construyo también y pienso mi producción artística. Obviamente, y eso es gravísimo en Latinoamérica, tenemos que trabajar de muchas múltiples otras cosas aparte para poder producir obra, por ejemplo, y eso termina siendo a la larga un problema gravísimo porque al final quienes producen arte son las clases privilegiadas y entonces el arte que se produce es un tipo de arte particular y el arte que se consume es un tipo de arte particular y bueno, eso como que tiene toda una serie de luego consecuencias que no solo nos afectan a nosotros quienes hacemos, sino también a quienes consumen y, y bueno, y a esos espacios, en fin, es como podríamos estar mucho rato hablando de esto, pero creo que sí, que lo primero y fundamental es entendernos como trabajadores, y que es algo que pareciera como, no sé, un poco raro y a la vez a mí me resulta muy bizarro que no sé, que hayan quienes como que crean que no sé, que el arte es algo que depende de una idea que te cae del cielo como iluminado, no sé. Claro, sí, sí, totalmente. Es un poco lo que podríamos decir del arte, lo mismo que planteaba Haraway de la ciencia ficción, ¿no? Como de repente es un género, como o un trabajo minorizado, ¿no? Este, Claro. algo así, sin embargo, eso, si pensamos tu trabajo, el trabajo de muchos otros artistas, siempre hay como distintas capas de pensamiento, de relación, de análisis. Este, y bueno, ¿cómo pensás que dialogan las políticas de lo íntimo bueno, las micropolíticas hoy día frente o en este contexto donde lo que prima y lo que urge en la agenda política es la irrupción de grandes crisis macroeconómicas, macropolíticas, ¿no? Como la vuelta de las fuertes presencias de discursos conservadores, belicistas. ¿Cómo entra la micropolítica en eso para vos? Yo creo que desde el campo del arte y no entendiendo al arte como como necesariamente un ente transformador tan relevante en esta disposición de las cosas o del orden mundial, creo que por lo menos desde mi perspectiva y desde como yo hago, eh, siento que no sé, lo mínimo que podemos como sobre lo mínimo que podemos pensar es sobre la posibilidad de ofrecer preguntas y de ofrecer como, o de incluso someternos y establecer diálogos con otros y con quienes están como mirando aquello que hacemos, eh, eh, abriendo preguntas y abriendo espacios de reflexión, como lugares para la imaginación, y eso ya es una suerte de trinchera de la resistencia bastante importante, creo, en una avanzada justamente de, no sé, de los neofascismos que pretenden como limitar nuestro pensamiento y limitar nuestras formas de ver, limitar las diversidades, limitar cualquier cosa que salga del orden de lo establecido. Entonces creo que en ese sentido ese lugar desde acá tiene que principalmente proponer eso como imaginación, eh, que no perdamos esa capacidad, ¿no? Como en muchos sentidos, no únicamente como apelando a directamente hablar de una contingencia política. Y de hecho creo que es mucho más interesante cuando no se habla directamente sobre ello, sino cuando
bueno, hay como unas operaciones más complejas en el medio para pensar luego más tarde sobre eso que pasa a nuestro alrededor. Y eso es un desafío. Este, eh, estuve viendo también que participás o impulsás el inventario, ¿cómo es? Inventario iconoclasta de la insurrección chilena, ¿no? ¿Así? Eh, nada, me quedé pensando mucho alrededor de esta palabra que utilizás como, bueno, de lo iconoclasta. Quería saber por qué la decisión de ese nombre, o bueno, por qué lo pensaste así. En realidad fueron las manifestaciones en Chile, el estallido y todas sus manifestaciones espontáneas, las que, las que levantaron acciones iconoclastas hacia los monumentos en el espacio público en las ciudades de Chile. Y, y yo estaba como en medio de todo eso, digo directamente porque estaba ahí en las calles y junto a otras personas, y, y más como creo que desde mi quehacer artístico me llamó poderosamente la atención esa, como volcarse masivo hacia la destrucción de las imágenes que cargan con sentidos colonialistas, patriarcales, nacionalistas, y eso llamó mucho mi atención desde los primeros días de las manifestaciones. Entonces empecé a generar un archivo que se vale de muchas imágenes que aparecen en las redes sociales principalmente, de muchas personas, usuarios y fotógrafos y de todo, que, que fotografiaron esta violencia contra las imágenes en las calles. Y luego surgió la idea de esto, convertirlo en un inventario, en un archivo abierto y socializable y anónimo. Con el fin también de un poco, por un lado, pensar sobre posibles como nuevos paradigmas sobre el archivo, también con la idea de hacerse de algunos principios que estaban surgiendo durante las protestas, como de colectivización de los recursos, de las acciones, eh, de una idea como colectiva en muchas capas. Y, y fue así que, no sé, era como no había otro nombre posible para ese gesto, más que la iconoclasia. Es como creo lo que reúne el gesto en sí. Claro. Y es una web, lo digo como para quienes lo estén viendo, es una web que se llama Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena, y es una web que está a disposición y están todas las fotos ahí, y son fotos de múltiples usuarios, y sí, y viene también a proponer otras ideas sobre la autoría, que de manera, de manera violenta también, sin preguntar. O sea, es un gesto de descarga de esas imágenes de Instagram y directamente un, una puesta en este archivo. Gracias, Tania, que lo puso ahí. Sí, claro, esto bueno, de cómo circulan las imágenes, y volvemos a lo mismo, ¿no? Como preguntaba esto de lo iconoclasta porque enseguida me llevó, ¿no? Como a pensar, no sé, en las religiones iconoclastas, y
bueno, en realidad, justamente estas estatuas de próceres o, bueno, las campañas políticas, cómo se basan siempre en la imagen y cómo estamos pobladas de imágenes de la hegemonía, ¿no? En ese sentido me parece que está bueno como esto de poder revisar las imágenes, de trabajo con el archivo, ¿no? Como de revisar otras formas de leer las imágenes. Em, Sí, sí, eh, también es porque, bueno, yo trabajo mucho con archivo, es algo sobre lo cual también reflexiono constantemente y, y entonces fue como un flujo también propio de lo creativo, como, eh, y bueno, y trabajo con imágenes, entonces por eso también creo que es que me llamaba tanto la atención eh, esa iconoclasia presente en las manifestaciones. Creo que también porque, y esto ya no es porque necesariamente trabaje con las imágenes, pero creo que ahí, en esos gestos iconoclastas, se condensan muchas, si no todas, la, aquellos sentidos que envuelven las demandas de las protestas en Chile. Entonces creo que me servía esto para anclar como a algún lugar, algo que también para quienes estábamos ahí en las calles era muy confuso y muy como que no sabíamos bueno, no sabemos hacia dónde nos llevará todo esto. Entonces, una forma como también de un poco asir lo que acontece, creo. claro. Sí, de repente también como herramientas que, bueno, que pueden ser pensadas del control, ¿no? Bueno, como toda la conectividad que hoy día tenemos, cómo de repente en esos procesos se han utilizado de otra forma. Yo me acuerdo que el año pasado, en octubre, justamente con la insurrección, como que circulaban un montón de maneras de usar la tecnología para cuidarse, ¿no? Como para compartir, maneras comunitarias de decir, vamos a guardar este archivo y lo vamos a pasar entre tantos y guardarlo aquí y allá porque sabemos que se borra o que los borran. Como todo eso que se fue generando y que también me parece eh, que justamente como que eh, se desplegó, digamos, esa dinámica, o si vemos hoy día lo que está pasando también en Colombia, o en Europa, cómo tomaron ese gesto de boicotear las imágenes, ¿no? Ujú. Em, Sí, y está también, también, no, iba a decir dime. solamente que está un trabajo también que participó de la BIM pasada, que también quedó seleccionado, que era el de Javier Ocampo, se llamó Te Amo, donde em, el artista iba y besaba a las estatuas, ¿no? Como se erotizaba y se sexualizaba con esos íconos tan de hombres, ¿no? Como de hombres dignos, no sé, dignos, entre comillas, ¿no? Sí, sí, yo creo que esas imágenes que están como tan presentes en nuestro espacio urbano, de pronto en el contexto de estas recientes manifestaciones en el mundo, eh, han, algo que de pronto pasaba desapercibido, se ha vuelto como muy relevante y muy útil como de ser cargado de nuevos sentidos. Eh, y eso es interesante porque es también entender a las imágenes en su potencial de violencia, en su potencial, o sea, en el poder que en definitiva cargan, ¿no? Y,
y creo que también pensando un poco en lo otro que decías, como del uso de las tecnologías y de lo que pasa eh, últimamente en relación al uso de las tecnologías y las protestas, que además son protestas muy televisadas, muy documentadas. No sé, por ejemplo, en Chile los pacos, la policía, eh, tienen que, o sea, la mayoría tienen unas GoPro con las que filman en su chaleco, con los que filman absolutamente todo lo que pasa. Eh, y cuando les conviene, por ejemplo, en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, borran la tarjeta SD y dicen que ese material no existe más, también como pensando en la, en la inestabilidad de esos materiales, ¿no? Pero pienso que justamente a mí una de las cosas que me interesaba con el archivo del inventario es pensar, bueno, sobre el uso de esas tecnologías, sobre cómo los archivos de pronto se vuelcan hacia un entorno pura y duramente digital, hacia un pensar el inventariar sobre un, sobre un, sobre una cantidad muy masiva de imágenes, que no es lo mismo que inventariar, no sé, un archivo de principios del siglo XX, de imágenes durante Uy, ouch. son ¿Se millones. trabó? Ahí está. Pensé que se me acababa la conversación, no me había dado cuenta. No, no, ahí está. Ah, no sé si se me escucha a mí, quizás podemos preguntarle a la gente que está si se me está escuchando o si se corta. Eh, no A sé, ver qué pero dicen. bueno, Ah, no sé en dónde quedé, pero me refería un poco como así, a que entre las cosas que yo pienso con el inventario es justamente un poco sobre el hacer archivos en base a millones de millones de millones de imágenes que circulan en un entorno hipermediatizado y sobre unas manifestaciones que creo que por primera vez, por lo menos en Chile, fueron, o sea, los entornos de las redes sociales fueron muy relevantes como lo podemos pensar, o sea, no lo estoy analizando como algo positivo o negativo, simplemente estoy diciendo qué es lo que pasó o lo que pasa. Las denuncias, el constante como documentar el streaming de las manifestaciones es algo que es muy nuevo, eh, es muy reciente, es como la primera movilización masiva que no. Puede ser que se me corte en algún momento. está cortándose un poquito, pero bueno, sigamos hasta que se corte si quieres. Sí, a mí me parece, estabas diciendo esto de las tecnologías y de, bueno, de los entornos. em, Ahí se me fue un poco, se me fue lo que te iba a decir. Eh, Tranqui. Voy a moverme un toque a ver si puedo cargarlo en el, en el enchufe esto. Acá Perdón. justo Mariana Carg Justo, decía, Celeste, un gusto compartir con vos y no deja de sorprender cómo los niños en Chile, mediante la conectividad y la tecnología, también difundieron sus sentires. Sí te escucho, no se sí. escucha joya. Eh, no, sí, Y acá perdón. dice, Bey dice, ¿y cómo iban desapareciendo de las redes sociales las publicaciones atroces de los pacos? Terrible la censura, descarada. Bueno, esto que también me parece que rodeó mucho, como que salió muy en la agenda, o sea, como el concepto de montaje, ¿no? Como que de repente, si hay algo que está apareciendo es mucho, nada, cómo se construyen las imágenes de verdad. Ujú. Sí, por ejemplo, si justo como para citar un hecho ultra reciente que es el de las manifestaciones del viernes pasado en Chile,
en las que los pacos tiraron de un puente hacia el río a un joven de 16 años. Claro. Esa posterior reclamo como de justicia y todo lo que ha venido después de eso, se dio únicamente porque esa acción como despiadada de la policía fue documentada por cámaras y celulares que estaban presentes en ese lugar. Porque en realidad es algo que acontece todo el tiempo, o sea, los pacos todo el tiempo y durante todos los meses que hubo de protestas, actuaron de esa manera, o sea, no es algo nuevo. El tema es que de pronto eso se documenta y hay lugar para, no sé, para las instituciones y el poder, hay lugar como para siquiera plantearla, porque si no, ni siquiera sería como algo a discutir. Entonces, creo que sí, que es un fenómeno muy, muy, que requiere como de mucha atención, este lugar que están teniendo las imágenes en el marco de las insurrecciones populares y de todo esto. Ahora, a mí se me está cortando tu audio, se me está haciendo un poco difícil seguirte. No sé si el resto escuchará bien. En realidad intenté reconstruir lo que dijiste, creo que lo logré. Pero bueno. ¿Vos no me escuchás? Bueno, creo que igual ha estado muy bien la entrevista y que pudimos hablar de varias cosas. No sé si te parece como... Ahí dicen que se escucha bien. No sé, a ver, ¿querés decir algo? A ver si se escucha. Se escucha bien, pero yo no escucho bien a Dimitri. Vos no me escuchás bien. Bueno, bueno, de todas maneras, igual ya medio que se me acabaron las preguntas. O no se me viene ninguna. No sé si querés contar algo más de tu obra o de esta experiencia virtual en la BIM. No te escucho. Y, bueno, desde ya muchísimas gracias por estar acá y por contarnos sobre tu trabajo, por darnos este tiempo. Así que te agradezco mucho y creo que va a haber que cortar porque no nos estamos pudiendo dialogar entre ambos. Como que, así que bueno, te agradezco mucho y te mando un beso y espero que estés bien. Muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en la próxima entrevista. Acuérdense que pueden entrar al proyecto Mirarnos a los Ojos, volverá en bim.com.ar y ahí buscar el trabajo Wiro de Celeste Rojas Mujica.